La doctrina del matrimonio. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Bueno, esa es la parte que vamos a estudiar en esta mañana. Mateo 19, del 4 al 8. Mucha controversia, mucha discusión, mucha polémica y divisiones en las iglesias, dentro y fuera de las iglesias de Cristo, se ha presentado en torno a la doctrina del matrimonio. Hay mucha ideología, muchas hipótesis que formulan algunos, pero la doctrina del matrimonio, amados hermanos, es lo más sencillo que hay en la Sagrada Escritura. Por supuesto que a la hora de darle exégesis a un texto, de interpretarlo, un papel importante juega es las emociones y los intereses personales del lector, del intérprete. Un expositor que ande mal en su matrimonio, un predicador que tenga una vida no muy ejemplar, por supuesto que a la hora de interpretar el texto sagrado con respecto a la doctrina del matrimonio, lo que va a procurar hacer, si es de mal corazón, es acomodar la doctrina para su propio beneficio y para sus intereses personales. Entonces es importante que ustedes, hermanos, como los cristianos de Berea, que se describen en Hechos 17:11, estén atentos a toda la exposición, examinando las Escrituras para ver si lo que yo les voy a exponer es así, porque puedo llegar a estar equivocado, aunque confío en el Señor de que este tema lo he estudiado por años y creo estar en la verdad. No obstante, el privilegio de la duda siempre debe estar abierto para todos ustedes. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Tantas discusiones, tantas polémicas con respecto al tema del matrimonio. En el transcurso de la dispensación patriarcal vemos algunos atisbos, algunas prácticas que se llevaron a cabo durante los matrimonios que vemos allí registrados. Por ejemplo, vemos que Labán, cuando le dio esposa a Jacob, hizo banquete. Vemos el nacimiento ahí de lo que es una especie de fiesta de bodas. No vemos en el Viejo Testamento, no encontramos ningún indicio de que los matrimonios se llevasen a cabo registrándose ante autoridades civiles. Solo el único documento formal que vemos en el Viejo Testamento está en Deuteronomio capítulo 24 y tiene que ver con una carta con respecto al divorcio. Sin embargo, cuando a Jesús se le preguntó sobre el matrimonio, ¿qué hizo Jesús? Simplemente nos hizo regresar al principio de la creación. Cuando hablamos de leyes sobre el matrimonio, sabemos que la Biblia se divide en dos testamentos. El Antiguo Testamento, que fue la ley de los judíos, y el Nuevo Testamento, que es la ley de los cristianos. Jesús aquí en estas líneas va a establecer las leyes respecto al matrimonio para el cristianismo. A él le consultan con respecto a la ley de Moisés. ¿Y qué hizo Jesús? Lo único que hizo fue restaurar las cosas a como estaban en el principio. De hecho, eso era la misión de Jesús. Varios textos de la Biblia dicen que el Mesías vendría a restaurar todas las cosas. Esa restauración tenía que ver
entre la relación de Dios con el hombre, la cual estaba rota por el pecado, el Señor vino a restaurar esa relación. Pero en cuanto al matrimonio, también restaura. Vemos que nos hace volver ¿a dónde? El que los hizo al principio. Allá, en en Génesis, capítulo 3, donde Dios pronunció las siguientes palabras, verso 5. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí tenemos los requisitos para que un matrimonio, una pareja, sea unida por Dios en vínculo sagrado del matrimonio. Interesante notar que cuando el pasaje dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, ¿qué dice luego? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No hemos de imaginarnos nosotros que esa frase, lo que Dios juntó, significa que de alguna manera mística, en cada matrimonio que se va a llevar a cabo, Dios se manifieste o aparezca o muestre una especie de presencia invisible para celebrar el acto de matrimonio. Muchos interpretan mal esa línea, lo que Dios juntó. Creen que Dios está descendiendo durante el acto de la boda matrimonial y que ahí está cual sacerdote católico juntando a las parejas. No. ¿Por qué no? Porque la ley del matrimonio es universal. Así que cuando un ateo y una atea se van a unir en matrimonio, Dios los junta. ¿Cómo es que junta Dios? Ahora, no hemos de creer que un ateo y una atea se van a casar y Dios va a descender o se va a manifestar espiritualmente ahí para celebrarles la boda a este tipo de personas. Por supuesto que no. El término Dios juntó significa que cuando la pareja suple o se amolda a la ley divina del matrimonio, entonces esa ley divina es la que los liga como marido y mujer. Al ligar la ley divina al hombre y a la mujer, equivale a decir que Dios los juntó, no de manera personal, sino por medio de ¿qué? De su ley divina. Algunos que creen que absoluta y de ninguna manera un creyente se puede casar con un incrédulo. Hay de incrédulos a incrédulos, por supuesto, y esta sería otra temática que más adelante veríamos. Apelan a que si un cristiano se va a juntar con alguien que no es converso dentro de la congregación, Dios no lo junta porque no va a participar de un acto en donde hay un incrédulo, su presencia no va a estar ahí. Ese tipo de argumentación se basa en ¿qué? En un mal entendimiento de la frase lo que Dios juntó. La frase lo que Dios juntó no demanda una intervención de la divinidad, ya sea visible o invisible, en el acto del matrimonio, sino que demanda simplemente que cuando la pareja cumple los requisitos de la ley divina, entonces esa ley los une en vínculo matrimonial y se dice entonces Dios los juntó. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Quiero que observemos también que en estas líneas de Mateo capítulo 19, lo que va a haber es un contraste entre la ley de Cristo y lo que es la ley de Moisés. Moisés dio ciertas estipulaciones o decretos con respecto a la ley del matrimonio. Ahora Cristo va a exponer su ley por medio de las palabras comunes de él cuando dijo, pero yo os digo. Es su autoridad y es su voluntad establecida para la dispensación cristiana. Él les respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero ¿qué hace nuevamente el Señor?
regresarnos a cómo eran las cosas en el principio. Dice, mas al principio no fue así. ¿Cómo junta Dios entonces a una pareja en matrimonio? Hoy día, en la era cristiana, ¿cómo funciona el matrimonio delante de Dios? ¿Cómo funcionaba en el principio? ¿Y cómo era en el principio? Versículo 5. Por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esos son los requisitos para el matrimonio. Algunos apelan que no hay matrimonio si la pareja no lo registra legalmente ante las autoridades civiles. Bueno, ese personaje que defienda esa doctrina, muestre por favor en los días de la creación en qué notaría o juzgado Adán y Eva registraron su matrimonio. Que haga el favor y nos muestre. No, pero es que en ese entonces no existían. Bueno, en la época de Jesús, por lo menos habían unas autoridades civiles y ni aún así Jesús demandó que esto fuese requisito para el matrimonio. Él lo que hace es hacernos regresar a cómo eran las cosas en el principio. De manera pues que cualquier hermano, hermana o expositor que diga que una pareja que se haya unido bajo los parámetros del versículo 5, hayan dejado padre y madre, se hayan unido y sean una sola carne, y digan, eso no es matrimonio delante de Dios porque no lo han registrado ante la ley civil, en realidad ese personaje lo que está haciendo es añadir un requisito más a la ley divina, un requisito que Dios no ha demandado. ¿Es pecado entonces cuando los cristianos, parejas, se casan sin ir ante las autoridades civiles? No es pecado. Sin embargo, el cristiano, porque es luz, porque da buen testimonio ante los hombres, debe procurar registrar su unión ante las leyes. Si demora, si no lo hace, podríamos decir que falla o peca, pero no por adúltero, no por fornicario, no por estar en una unión que no es matrimonial, no, nada tiene que ver la unión matrimonial porque Dios lo juntó, más bien es una rebeldía contra el orden establecido por Dios en las leyes humanas. Y además de que si esa falta de no apresurarse, no procurar registrar ese matrimonio ante la ley, es mal visto en la comunidad de cristianos, en la iglesia, pues puede llegar a ser piedra de tropiezo ante los hermanos débiles. Entonces, para no serle tropiezo, ¿qué conviene mejor? ¿Qué debería hacer? Registrar su matrimonio ante las leyes. Recuerden que si quebrantamos la conciencia del hermano, pecamos. Contra Cristo pecáis quebrantando su débil conciencia. Entonces el pecado en ese caso no consiste en una fornicación, no consiste en un matrimonio ilegítimo, consiste simplemente en no tener amor por los hermanos débiles y de pronto no ayudar a ser un cristiano ejemplar ante la sociedad. Esa sería, hay que diferenciar entonces cuál sería el error en ese caso. Quiero que enfoquemos este punto, Mateo 19, verso 5. Y se unirá a su mujer. No es ir y sacarla de la casa y juntarse. Esa unión, ese se unirá, implica a la luz de otros textos de la Biblia otras cosas. Como dice Malaquías capítulo 2, verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. ¿Y qué dice? Y la mujer de tu pacto. Ese se unirá implica que el hombre y la mujer
deben pactar, deben hacer un pacto, un acuerdo, porque el término pacto significa eso, un acuerdo serio, una promesa. Esa misma palabra en muchos lugares de la Biblia se ha traducido juramento, porque significa eso, un juramento, una promesa, un acuerdo, un pacto. Es decir, el primer requisito, dejar padre y madre, no es simplemente salirse de la casa. Ahí el término dejar también implica muchas cosas. Por ejemplo, implicaría que esos dos individuos dejarían de estar sujetos a la autoridad de sus padres. Abandonan ese vínculo, esa subordinación a los padres, porque ellos van a formar un nuevo hogar en el cual el hombre será cabeza y la mujer será su ayuda idónea, y ambos serán la autoridad del hogar ante los hijos. Dejar padre y madre implica eso. No es irse, tampoco significa el otro extremo de abandonar. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos días de vida? Todos los días de tu vida. Pero los padres ya no pueden interferir en esa relación, no tienen injerencia, no tienen autoridad. Si esto no ocurre, si este primer requisito no se llena, ese tipo de uniones donde se van a vivir a la casa de los padres, pero ellos son los que gobiernan aún a esa pareja, no están supliendo la ley divina con respecto a dejar padre y madre. Yo dudaría que fuesen un matrimonio, porque no se suple esa parte. Pero también el segundo requisito es, se unirá. ¿Cómo se unen? Pregunta. Aquí dice cómo. Es un pacto, un acuerdo, una promesa, que se puede hacer de manera individual, única, ellos dos, delante de Dios, que es el que junta a través de su ley, o públicamente. De ahí que hay varias formas, varias maneras de llevar a cabo ese pacto. El más común dentro del judaísmo era que se hacía una fiesta de bodas, pero no es ley que para que haya un pacto tenga que hacerse una fiesta de bodas. Algunos expositores han llegado al extremo de decir que la fiesta de bodas es un requisito también para que haya matrimonio, y eso es un error. No es necesario, no es indispensable que haya fiesta de bodas para que el matrimonio sea matrimonio, pero es una manera formal, es un método para manifestar el pacto, el acuerdo ante varios testigos, ante muchas personas. Sin embargo, aunque los dos solos acuerden, prometan, juramenten ser el uno para el otro como marido y mujer, eso es suficiente para que entonces, si se llena el primer y segundo requisito, Dios los una en vínculo matrimonial. Pacto implica otra cosa también, que el juramento, la promesa, el acuerdo sea de parte y parte. Muchas veces hay personas que son forzadas a casarse o no tienen la voluntad. Dios no junta eso. ¿Por qué? Porque el pacto es de ¿cuántos? De dos. No es uno solo. Así cualquiera se casa y elige. No, pues yo elijo la modelo de uno solo, ¿no? Dos, tienen que estar los dos de acuerdo, tanto la promesa del uno como la del otro. Por eso es que cuando alguno de los dos quebranta ese juramento, quebranta ese pacto, constituye adulterio. ¿Qué es el adulterio? La falsificación, el quebrantamiento de una promesa o de una ley firme. Eso es adulterio. No siempre aplica al ámbito sexual, que es un error de muchos. Es una falsificación, una modificación de algo que es legítimo. Esa es la etimología de la palabra adulterio, adulterar. Por eso el que tergiversa las escrituras, dice Pablo a los Corintios, dice adultera la palabra de Dios.
Pedro quería brindarle a la iglesia leche no adulterada. No tiene nada que ver el ámbito sexual dentro del término adulterio. ¿Qué es el adulterio? Es cuando alguno de los dos quebranta ¿qué? El pacto, el acuerdo, lo que se prometieron. Si ambos acordaron llevar la vida de cierta u otra manera y en el transcurso del tiempo uno de los dos se retracta de eso, ¿qué ha cometido? Mas no ha cometido ¿qué? Fornicación. La fornicación es el acto sexual ilícito con aquel que no es tu esposo, no es tu esposa. Esa es la fornicación. Por ende, el que fornica, de paso también ¿qué? Adultera, porque quebranta el pacto matrimonial. Bien dijo Jesús en la salvedad de Mateo capítulo 19, que era salvo por causa de ¿qué? De fornicación, no por causa de adulterio. Hay que diferenciar esos dos términos y vamos a dedicar una lección profunda a estudiar esas terminologías. Requisitos para el matrimonio, según Dios, hasta donde vamos estudiando. Dejará padre y madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. ¿Cuántos requisitos hay? 2. El primero, dejar padre y madre. Y el segundo, unirse en pacto, promesa, juramento o acuerdo. Este segundo no involucra la unión corporal, la unión sexual. Con estos dos requisitos ya es matrimonio. Algunos interpretan la tercer parte y serán una sola carne como si fuese un tercer requisito, y he ahí, eso es un error. Son solo 2: dejar padre y madre y unirse en pacto, promesa y juramento o acuerdo. ¿Y Dios qué hace ahí? Los junta. Cuando el texto sagrado dice, miren los requisitos, y dijo por esto, el hombre dejará, primer requisito, padre y madre. Segundo requisito, se unirá a su mujer. Esta última frase, los dos serán, tiempo futuro, una sola carne, no es un tercer requisito, es la consecuencia de los dos primeros. Dejan padre y madre, se unen, entonces como consecuencia viene la consumación del pacto ya acordado. Ya hay pacto desde el segundo punto, ya es matrimonio, ya Dios lo junta y se consuma. Los dos serán una sola carne, no es un tercer requisito. A la luz de la Biblia podemos notarlo en varios textos, solo voy a citar uno, Mateo capítulo 1, verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ¿y qué dice? Antes que se juntasen, es decir, antes que hubiese esa unión sexual. Es decir, antes de que cumplieran con esa tercer parte de lo que a veces erróneamente pensábamos era un tercer requisito, antes de que fueran una sola carne, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Si este juntamiento, unión de los dos cuerpos, ser una sola carne, fuese requisito para hacer matrimonio, el verso que sigue no diría que José era su marido, pero dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ya era ¿qué? Su marido antes de ¿qué? De que se juntaran, antes que fueran una sola carne, ya eran marido y mujer, porque la ley de Dios los había juntado, porque llenaban los dos primeros requisitos. Ya se estaban desvinculando de padre y madre como autoridad, estaban en desposorio. Segundo, ya habían hecho un pacto, ya Dios los había juntado, eran marido y mujer. No se habían juntado, no eran una sola carne aún, pero ya delante del Señor, dice el texto sagrado, verso 19, José, su marido. Algunos dirán,
Ese verso 19 es una prolepsis. El escritor, cuando escribe ese verso 19, ya José y María eran marido y mujer, y así los describe. Pero el verso 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir. ¿Cómo llama el ángel Gabriel a María? María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí no hay prolepsis, aquí es el tiempo presente de la escena, de la situación, y el ángel le dice a José que María ya es ¿qué? Su mujer, antes de que se juntaran. Es decir, esa frase, serán una sola carne, no es requisito para que se constituya matrimonio. Simplemente es la consumación del mismo. Los requisitos son: dejará y se unirá, entendiendo que el se unirá implica pacto. Aquí se resuelven dudas de aquellas parejas, a veces de ancianos, que se unen en matrimonio, pero no para juntarse sexualmente, sino para convivir el uno con el otro. Eso es un matrimonio delante de Dios. No temas recibir a María, tu mujer. Ya estaban entonces, ¿qué? Unidos por Dios en vínculo matrimonial antes de que se juntaran. Algunos dicen: no, el ser una sola carne es un requisito. No van a ser marido y mujer hasta que no se junten en una sola carne. Porque así se ha enseñado en algunos medios, ¿no? Que el ser una sola carne viene a ser, lo mencionan, lo involucran como un tercer requisito. Si no es suficiente este texto, suficiente demostración de que no es así, pues tenemos algo más para sustraer del mismo pasaje y mostrar un detalle. El verso 19, José, su marido, dice que su marido, como era justo, no quería infamarla, y ¿qué dice el texto? Quiso dejarla secretamente. Ese término dejarla, yo me tomé la molestia de buscar en el texto griego. El término dejarla viene del griego apolúo, y miremos cómo define esa palabra los diccionarios. El diccionario de Taller, léxico de Joseph Taller, dice que apolúo significa o se usa de divorcio, despedir de la casa, repudiar. Es decir, ¿qué era lo que planeaba hacer José? Divorciarse de ella de manera secreta. Si no eran un matrimonio porque no se habían juntado en una sola carne, pues ¿cómo se iban entonces a qué? A divorciar. Era porque estaban ¿qué? Casados sin haberse juntado en una sola carne. El léxico de Vine, apolúo, dice, significa dejar suelto de, dejar ir libre, apo de, desde, y luo, soltar, desligar. Se traduce repudie en Mateo 5:31. Repudia y la repudiada en el verso 32. Repudiar se traduce en Mateo 19, 3, 7, 8, y en el versículo 9, repudia y repudiada. El que se casa con la repudiada, griego apolúo, la misma palabra de Mateo 1, 18. Se usa también en el mismo sentido en Marcos 10, Lucas 16, que son los mismos pasajes de Mateo, los paralelos en los evangelios sinópticos. Así que el que diga que estaban casados, no estaban casados hasta que se juntaran, tienen el serio lío de tener que explicar cómo se iban a repudiar o a divorciar sin estar casados aún. Porque eso era lo que pretendía hacer José. Quería, raro, la versión Valera traduce dejarla, pero también los animo a que miren otras versiones de la Biblia y se van a sorprender. Quería era darle carta de divorcio de forma secreta para no difamarla. Entonces, hermanos, vamos a resolver esto ya para terminar nuestra lección. ¿Cuándo se disuelve un matrimonio? Con esto la lección sería completa. ¿Cuándo se disuelve un matrimonio? Solamente hay dos causales.
La primera nos las dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos del 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y dice el verso 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, por quebrantar el pacto. Pero si su marido muriere, es libre ¿de qué? De esa ley, la del matrimonio. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, la primer causal, ¿cuál es? La muerte. De ahí que se diga el matrimonio es hasta que la muerte los separe. La muerte de uno de los dos cónyuges disuelve y libra a la persona de esa ley. Lo dice claramente el texto. Esa persona es libre de esa ley y se puede volver a casar. Y la segunda causal está en Mateo capítulo 19, versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, observen la frase imperativa con la que Jesús habla, ya no es ley de Moisés, sino un yo os digo, es la autoridad de Cristo. Que cualquiera implica cualquier individuo, que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, a salvo que, a menos que uno de los dos peque, cometiendo qué acto, no tanto el término adulterio, sino fornicación. ¿Qué es la fornicación? El acto sexual ilícito con otra persona que no es su marido, que no es su esposa. Cuando se llega a ese ámbito es una salvedad, salvo por causa de fornicación. Si no tiene la causal de la fornicación y se casa con otra, ¿qué va a suceder? Va a ser considerado llamado adúltero. Y el que se case con la repudiada, que fue repudiada no por fornicación, sino por cualquier otra causa, pues comete adulterio y ella, pues por supuesto, es adúltera. Salvo por causa de fornicación. Algunos enseñan que esa frase, salvo por causa de fornicación, está dando permiso única y exclusivamente para separarse, pero no está dando el permiso a la persona, sea inocente o culpable, de volverse a casar. Es decir, la persona que se quiera separar de su cónyuge lo puede hacer si tiene esta causal, fornicación, pero que no es permitido el volverse a casar. Esa idea de que no se puede volver a casar aunque el culpable haya cometido fornicación y el inocente quiera rehacer su vida y quiera volverse a casar. Los que dicen que no puede hacerlo, a pesar de que tiene la causal de la fornicación, porque el texto no da permiso a segundas nupcias, están en un grave error de interpretación de la Escritura. La salvedad, por supuesto, implica que el inocente se puede volver a casar. Y si no, ¿de qué sería salvedad? Es la pregunta. Pero quiero que observemos primero esto. En Mateo capítulo 19, la discusión se basó sobre un texto de la ley de Moisés. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Por cualquier causa? El texto de Mateo 19 jamás está abordando o discutiendo la pregunta de si separado se puede volver a casar. No. Nunca fue esa la pregunta. La pregunta fue: ¿cuál es la causa para repudiar? En la ley de Moisés, las causales cualquiera eran aceptables.
¿Se podían separar por cuántas causas? Ahí dice, por cualquier causa. Quemó el arroz. Me quiero separar de usted porque quemó el arroz. Usted no se baña, entonces ella le pide el divorcio porque no se bañaba. Cualquier causa era válido bajo la ley mosaica. Esa es la pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. ¿Se puede hacer eso por cualquier causa? Y Jesús responde, porque noten que sí se está hablando de la ley de Moisés. Le dijeron, ¿por qué pues mandó quién? Moisés, dar carta de divorcio y repudiarla. ¿En dónde se basaba el tema? En la ley de Moisés. Y entonces es esta ley la que se discute. Deuteronomio 24 del 1 al 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, esa frase, alguna cosa indecente, es la misma del verso 3, cualquier causa. Ahora, cosa indecente, este es el problema de la versión Valera, que la palabra indecente se presta para que malinterpretemos el texto sagrado. Realmente el texto debiera traducirse y hallare en ella algo desagradable, algo que le desagrade, que no le guste, lo cual implica ¿qué? Cualquier causa. Se traduce en cualquier causa. Haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ese fue el tema para discutir, la causal. Nunca se discutió si después del divorcio se podían volver a casar, eso nunca se discutió. Se sobreentendía porque el texto que sigue dice en el verso 2, salida de su casa, que dice, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero esa parte no es la que discuten es la causal, cualquier causa. ¿Es lícito repudiar a la esposa, al esposo, por cualquier causa que me plazca, que me parezca? Bueno, en la ley de Moisés la respuesta era sí, sí se puede. Esa era la respuesta en la ley de Moisés. Por cualquier cosa desagradable, le puedo dar carta de divorcio. Aplica la viceversa, la mujer podía dar carta de divorcio a su marido y despedirlo. Sí, en el Evangelio según Marcos habla de ambos casos. Dice el hombre que repudia a su mujer, la mujer que repudia a su marido. También se daban carta de divorcio. Ese era el tema a discutir ahí. Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ¿y qué dice después? Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué fue lo que reguló Jesús de la ley de Moisés? Oído, Jesús lo que reguló fue que mientras en la ley de Moisés se podía repudiar por cualquier causa, Jesús redujo ese cualquier causa solamente a una causal, que es la fornicación. Y vamos a enfocar acá. Cuando el fornicario peca, ese queda atado a la ley del matrimonio. Ese no se puede volver a casar porque ha sido el culpable de la fornicación. El que tiene la salvedad, a quien Jesús le está dando la salvedad, es al inocente, no al culpable. Entonces, ¿qué fue lo que reguló Jesús de la ley mosaica? Que en la ley mosaica se podían divorciar ¿por cuántas causas? Y Jesús la reduce ¿a qué? A una sola, la fornicación. Nunca se discutió si el inocente se podía volver a casar. Era obvio que le aplica la siguiente cláusula. Salido de su casa, el inocente sí se puede volver a casar, pero no el culpable.
¿Por qué el culpable no? Porque el que se case con un repudiado, ese adultera. Es lo que dice la Escritura. Algunos enseñan que con la fornicación de alguno, los dos quedan libres, el inocente y el culpable. Ah, vaya, tan sencillo que es disolver entonces un matrimonio. Va y se fornica y los dos quedan libres. ¿Y dónde queda el sentido de justicia divina? ¿Y cómo castiga Dios al fornicario? Algunos dicen el inocente se puede divorciar, pero no se puede volver a casar, igual que el culpable de fornicación. Ah, entonces Dios castiga al justo de la misma forma en que castiga al culpable. ¿Dónde está la justicia divina? ¿Dónde está esa bondad de Dios para con aquel que ha obrado correctamente? No, le da el mismo castigo. Además, estos textos son lo suficientemente claros al respecto. Primera de Corintios 7, y con esto culmino, del 10 al 11. Esto no es una causal. Muchos interpretan el capítulo 7 como una causal para divorciarse. Dice, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué es lo que está mandando Dios al hombre y a la mujer? Que no se separen. Una aclaración. Les invito a que se lean todo el capítulo 7, todo. Y van a notar que en todo ese contexto no se discute la temática de Mateo 19. Aquí no entra en escena el adulterio. Aquí no entra en escena la fornicación. Primera de Corintios 7 simplemente está abordando a la pareja cristiana y los problemas habidos y por haber que todo matrimonio suele tener. Entonces, cuando hay problemas dentro del matrimonio, ¿qué manda el Señor? Se sobreentiende que ni él ni ella han fornicado. La fornicación no aparece en este contexto. El adulterio no es lo que se discute en este pasaje. Se discuten simplemente ¿qué? Problemas dentro del matrimonio. Cuando ha habido problemas, el Señor manda que no se separen. Pregunta, ¿qué pasa si se separa? Pues desobedece al Señor, porque el texto dice, mando, no yo Pablo, sino el Señor. Entonces, cuando hay un repudio sin causal, es pecado. Porque está quebrantando este mandamiento. Es un mandamiento, mando no yo sino el Señor, que la mujer no se separe. Ahora viene un texto polémico, el que sigue, que dice, y si se separan, quédese sin casar. No es una alternativa. No es que Pablo está diciendo, mira, el Señor prohibió que se separen, pero luego como que sí se pueden separar con tal de que se queden sin casar. No. Esa cláusula y en el griego kai implica una consecuencia. Es decir, cuando la relación anda tan mal que a pesar de haber tenido consejo o haberse esforzado por reconciliarse, no pueden convivir, no pueden subsistir juntos bajo el mismo techo y no les importó el mandamiento del Señor, lo quebrantan a toda costa, pese a que está la ley. Si el resultado es que de todas maneras se separan, obviamente implicando que están en pecado, entonces advierte el apóstol Pablo que no vayan a cometer otro pecado mayor que sea el casarse, porque entonces ya incurren en el adulterio y la fornicación. Es mejor que se queden con el primer pecado y no que incurran en el segundo. ¿Sí? Algunos dicen, no, mire que el texto dice que yo me puedo separar con tal de que yo no me vuelva a casar y estaré bien. No, no es un permiso, es una advertencia. Si se llega a separar, entonces no cometa otro pecado más, el cual será el casarse, porque no te es lícito. Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer.